calcula el volumen de cada uno de los sólidos S descritos. Entonces nos están dando una base, que es una región triangular con 3 vértices, y nos están diciendo que las secciones transversales perpendiculares al eje X son cuadrados. Este enunciado puede sonar muy complicado, pero se van a dar cuenta que no lo es. La forma más sencilla de entenderlo es ir graficando. Entonces miren que lo primero es muy sencillo. Nos están dando una región triangular. Una región triangular. Entonces, donde tenemos el eje X acá, eje Y, y nos están dando entonces 3 puntos. Punto 0, 0. Pongamos acá que este es el punto 1, 0 y el punto 0, 1. Entonces nos están dando una región triangular y nos dicen que las secciones transversales. Entonces una sección transversal es una sección que está entre dos líneas, ¿cierto? Es una forma sencilla de entenderlo. Entonces miren que esta sería una sección transversal, esta sería una sección transversal. Y nos están diciendo que perpendiculares al eje X. Entonces recordemos que algo perpendicular es un ángulo de 90 grados. Entonces si este es el eje X, una sección transversal sería esta, donde aquí se genera un ángulo de 90 grados. Entonces, un conjunto de líneas que cumplan estas dos condiciones serían estas de acá. Serían líneas que estén entre los dos lados de este triángulo y generen un ángulo de 90 grados con el eje X. Entonces, estas son las líneas que nos está dando el enunciado. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que entonces cada una de estas líneas es un cuadrado. ¿Qué significa que esto sea un cuadrado? Que ya estamos pasando de dimensión. ¿A qué me refiero? Hagamos de nuevo una gráfica. Siempre las gráficas son una muy buena forma de entender algo. Entonces hagámosla acá. Entonces tenemos, este sería nuestro eje Z, el eje Y y el eje X. Entonces miren, de nuevo dibujamos primero lo que ya sabemos, lo que está en el plano XY. Digamos que estos son nuestros dos puntos. Los unimos. Entonces los unimos acá. Entonces miren que nos están dando entonces esta línea, porque no se quiere hacer acá. Entonces nos están dando un montón de líneas que ya sabemos que son secciones transversales perpendiculares al eje X. Entonces dibujémosla acá. Dibujemos algunas, pues no hay que dibujar todas. Una, dibujamos otra acá, 2, otra 3, 4. Y nos están diciendo que cada una de estas líneas es un cuadrado. Entonces por eso les digo que es una tercera dimensión, porque la única forma de que una línea se vuelva un cuadrado es que tenga un volumen. Y un volumen ya es una tercera dimensión. Miren que el propio enunciado del ejercicio ya nos está dando la pista. Es un volumen. Entonces miren que esto simplemente se va a elevar y se va a convertir en un cuadrado. Y esto va a seguir pasando con todas las líneas. Entonces miren que efectivamente se empieza a hacer un volumen. Ya cada una de estas líneas tiene volumen, entonces la figura final también va a tener un volumen. Miren que esto continúa. Los cuadrados se van haciendo cada vez más pequeños, porque como un cuadrado tiene todos los lados iguales, a medida que la base sea más pequeña, cada cuadrado se va a ir haciendo más pequeño también. Entonces miren que los cuadrados se van haciendo más pequeños, pero esta es la figura que estamos encontrando. Entonces empecemos, ya sabemos que esta es un área, un volumen, entonces empecemos a calcular la integral. Esta también, lo mejor es hacerla paso a paso. Lo más sencillo, miren que ya sabemos que ya estamos integrando lo que sería, básicamente estamos integrando esta línea de aquí. Estamos tomando el área bajo la curva. Recuerden que el área bajo la curva es una sumatoria infinita
de líneas. Cada lineecita de esta suma un poquito de área y esa sumatoria de líneas, que es una sumatoria infinita, es lo que hace una integral. Entonces cada una de estas líneas nos da esta área. Pero miren que estas líneas son las mismas secciones transversales que tenemos acá, solo que ya son un cuadrado. Entonces, nosotros igualmente podríamos tomar esto como si fuera una función, en este caso de servo 1. Miren, esto es como, aquí está el 1. Empecemos por encontrar la función. Miren que esto simplemente es una línea recta. Es una línea recta que la podemos describir por una ecuación general. Y es igual a mx más b. Entonces miren que y, acá se puede ver bien. Miren que esto es 1 y 1. Entonces por cada uno que avanza en y, avanza uno en x. Eso es una pendiente de 1. Y miren que es decreciente. A medida que x aumenta, y baja. Cuando x es 0, y es 1. Cuando x es 1, y es 0. Disminuye. Entonces tenemos una pendiente de 1 y negativa. Entonces menos 1 menos x. Entonces nuestra pendiente es menos x. ¿Y qué otra cosa nos están diciendo? El intercepto. Recuerden que b es el intercepto con el eje y. Entonces en este caso nuestro intercepto es 1. Entonces tenemos menos x más 1. Entonces ya sabemos que la función que estamos integrando es 1 menos x. Pero ¿qué pasa? Miren que al integrar la función 1 menos x, nos estaría devolviendo estas líneas, pues la sumatoria infinita de estas líneas moradas. Pero nosotros queremos la sumatoria infinita de estos cuadrados. Entonces, eso sería tan sencillo como sacar la integral de 1 menos x y esto elevarlo al cuadrado. Recuerden que pues el área de un cuadrado es base por altura. Pues base al cuadrado porque al ser un cuadrado todos los lados son iguales. Entonces es la base al cuadrado. Y miren que cada una de estas líneas moradas ya es la base. Entonces simplemente la tenemos que elevar al cuadrado y nos va a dar el área al cuadrado. Pues tenemos una línea y le elevamos al cuadrado y nos da el área al cuadrado. Entonces ya tenemos una integral sencilla en la que por cada línea morada lo estamos convirtiendo en cuadrado. Entonces estamos encontrando este volumen de acá. Ahora sí, esta es una integral muy sencilla de hacer. Miren que podemos elevar esto al cuadrado. Pues podemos distribuir el cuadrado. Nos queda 0 a 1, de 1, menos 2x, más x al cuadrado, de la derivada de x. Podemos distribuir la integral en cada uno. Volvemos de una vez. Esto nos da x evaluado entre 0 y 1, menos 2x al cuadrado sobre 2, también evaluado entre 0 y 1, más x al cubo sobre 3, evaluado entre 0 y 1. Miren que todas estas funciones van a dar 0 cuando las evaluemos en 0. Entonces solo las tenemos que evaluar en 1. Se nos da 1 menos, miren que menos y aquí tenemos 2 dividido 2, 1, y 1 al cuadrado da 1, 1 menos 1, más 1 evaluado ahí nos da 1 al cubo, que es 1, un tercio. Se cancelan estos dos unos, pues se restan. Entonces esto nos da un tercio. Ven que toda esta área todo este volumen de aquí es simplemente un tercio. Entonces ahí encontramos. Y miren que el taller nos propone un ejercicio muy similar, donde nos hablan de que la base es la misma que en C. Entonces podemos tomar esto, sabemos que va a ser la misma base, pero las secciones transversales perpendiculares al eje Y son triángulos equiláteros. Entonces miren que la base es la misma, pero ya son secciones transversales perpendiculares al eje Y. Entonces ya no serían estas líneas, sino que sería el otro caso. Recuerden que ahorita les mencioné que teníamos dos casos. Este caso y este caso. Entonces ahora ya son las líneas así.
Eso que realmente por la forma que tienen las figuras, deberían llegar al mismo resultado siendo transversales al eje Y o al eje X. Pues les recomiendo que después de este video hagan la prueba y se van a dar cuenta que porque la figura es simétrica, van a llegar a lo mismo por los dos lados. Y entonces acá también cambia un poco. Miren que entonces ahora tenemos secciones transversales perpendiculares al eje Y. Entonces ahora nuestras líneas van a ser así. Y nos están diciendo que estas líneas son triángulos equiláteros. ¿Cierto? Entonces, triángulo equilátero. Entonces, sería de esta manera. Pues es la forma de dibujar un triángulo equilátero. Entonces miren que ya tenemos un montón de triángulos equiláteros. Empezamos a dibujarlos. Entonces miren que ya lo que estamos encontrando es el volumen que generan esta cantidad infinita de triángulos equiláteros, que genera una figura en 3 dimensiones. Entonces miren, este ejercicio, lo que nosotros estamos haciendo es encontrar pues, la integral, donde nos dé cada línea. Nos está dando un montón de líneas moradas. Entonces estas líneas eran nuestra base. Entonces nosotros nos dimos cuenta que la fórmula para encontrar un cuadrado es base al cuadrado. Entonces esta fórmula fue la que aplicamos acá. Pero miren que aquí geométricamente ya tenemos un triángulo. Entonces la fórmula es para encontrar el área de un triángulo, que recuerden que estamos sumando de forma infinita áreas para encontrar volúmenes. Miren que en una integral normal estamos sumando de forma infinita líneas para encontrar un área. Aquí estamos sumando áreas para encontrar volúmenes. Entonces la fórmula del área de un triángulo, recuerden que es base por altura sobre 2. Pero nosotros ya sabemos cuál es la base. Nuestra base en este caso va a ser la función. Va a ser la función porque estamos integrando. Entonces va a ser la función que en este caso sería la misma, solo que la tenemos que poner en términos de y. Sería, también lo podemos hacer en términos de x, pero para seguir la lógica del ejercicio, entonces ya tenemos que y es igual a 1 menos x. Entonces ya sabemos que nuestra base es igual a y menos 1. Sería igual a 1 menos y. Miren que nuestra base sería como tener x. La función 1 menos y es lo que va a ser nuestra base en la integral. Entonces ahora miremos. Nosotros tenemos un triángulo equilátero. Nosotros entonces tenemos que ponerlo todo en términos de nuestra base. Entonces miren que si hacemos esto acá, nosotros queremos encontrar la altura en términos de la base. ¿Esto cómo lo hacemos? Miren que aquí entonces ya tenemos, esto es la base y la base. Y esto aquí, miren que si queremos encontrar esta altura, miren que esto es Pitágoras. Esto es Pitágoras porque tenemos un ángulo de 90 grados. Pitágoras donde este lado aquí es b medios. Entonces miren que la hipotenusa, que es la base, al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de los dos lados al cuadrado. Entonces, b al cuadrado sobre 4 es b medios, pero está al cuadrado, más h al cuadrado. Entonces miren que la altura al cuadrado aquí va a ser igual. Va a ser igual a la base al cuadrado menos la base al cuadrado sobre 4. Y esto es igual, miren que esto lo podemos multiplicar por 4 cuartos. Entonces nos queda 4 menos 1, 3. 3 cuartos de la base al cuadrado.
Y aquí, pues ya nosotros entonces podemos sacar raíz a los dos lados y nos queda entonces que la altura es igual a raíz tercera y raíz de b es b sobre 2. Entonces miren que ya encontramos una forma de escribir la altura en términos de la base. Entonces nosotros podemos venir y reemplazarlo acá. Y eso nos quedaría entonces que el área en términos de la base es base sobre 2 por la altura, que es raíz de 3 por la base sobre 2. Entonces esto es igual a raíz de 3 cuartos de la base al cuadrado. Y entonces nuestra base en nuestra integral va a ser, como nosotros estamos encontrando el área bajo la curva, y esas áreas bajo la curva son nuestra base, entonces lo que nosotros vamos a poner en nuestra integral es raíz tercera, raíz de 3 de 4 de 1 menos y al cuadrado. Y ya si venimos y hacemos simplemente la integral, entonces miren que esto nos daría la integral. De nuevo, desde 0 hasta 1, no cambiaron los límites de integración, porque son los mismos en y y en x, de, ya tenemos nuestra fórmula, raíz de 3 cuartos de 1 menos y al cuadrado de la derivada de y. Podemos sacar la constante y miren que esta integral que tenemos acá, esta integral de aquí, es básicamente lo mismo que esta. Miren que la variable es diferente, pero realmente una variable es muda. O sea, una variable en este caso pues representa lo que dibujamos en el eje. Pero miren que es exactamente la misma integral. Entonces esto también, el procedimiento va a ser el mismo y esto también va a dar un tercio. Entonces el resultado del ejercicio, como se puede ver ahí, simplemente es raíz de 3 cuartos por un tercio, que es igual a raíz de 3 sobre 12. Y ya con eso terminaríamos los dos enunciados. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.